Totalmente, es súper simple. Vos lo que precisas es el router con una fuente de alimentación, una SIM card y una antena externa. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Viajando Simple, un podcast internacional el que se viene hoy. Es súper interesante porque a mí me encanta, ya sabéis, traer a gente que sabe mucho de cosas que yo no sé tanto, ¿no? En este caso va a ser una conversación un poquito más técnica de algo que me da la sensación de que os interesa mucho. A mí además me interesaba antes de conocerlo, así que, bueno, que sí que parece que sois de mi club. Vamos a hablar del sistema de internet que tengo en el camión. Ya sabéis que llevo una antena en el techo, una antena 5G, 4G, y luego un modem dentro de la marca Teltónica, la antena es de marca Pointing, y ¿qué he hecho? Pues invitar a las personas que más saben de esto, que son trabajadores de la propia empresa. Me habéis hecho un montón de preguntas por redes sociales, yo las he juntado todas y bueno, he dicho pues venga, vamos a acribillarles a preguntas, vamos a hablar pues yo qué sé, de si se puede conectar a 12 voltios, a 220, a ver qué pasa donde metes el router, a ver cuánto mide de alto estas antenas, el precio por supuesto, que es lo que más nos interesa a todos parece, el consumo, cómo tiene GPS la antena y bueno, antes de darles paso a ellos quiero daros las sensaciones personales que yo he tenido con esto y las preguntas también que me han llegado que han sido más hacia mí más que a otros, ¿no? Antes de empezar a contaros mi uso personal y responderos a las preguntas, recordaros que estos podcasts están patrocinados por Salvacaldú, que es la empresa para seguros para furgonetas camper o vehículos clásicos. Así que ya sabéis, en la descripción del programa tenéis un enlace a la web de Salvacaldú. Si contactáis con ellos, decirles que vais de mi parte, seguro que os tratan estupendamente. Y ahora sí, venga, me habéis preguntado muchos a ver si se puede utilizar una misma tarjeta. Bueno, del tema de las tarjetas me habéis preguntado mucho, ¿no? Os cuento, yo estando en España, que desde el confinamiento hasta día de hoy, cuando estoy grabando esto, pues he salido poco de España. Sí que he estado en Italia, he estado en Cerdeña, pero normalmente he estado en España, entre la producción del documental, el COVID y el tema del camión, de hacer el camión y tal, pues estoy en España, pero ahora ya me voy a Escocia y no tengo ni idea de cuándo volveré, así que nada, empezaré a probar más las tarjetas de fuera, ¿no? Porque además estos años ha cambiado mucho cómo está el tema. Pero básicamente yo en España he utilizado una tarjeta con datos ilimitados, que a día de hoy hay muchas, me costaba 25 euros al mes, datos ilimitados, y me ha funcionado bastante bien. Pero cuando me fui a Italia, claro, esos datos ilimitados ya no tienes datos ilimitados reales fuera. Entonces compré una tarjeta SIM, no me acuerdo de qué compañía, creo que fueron como 15 euros y tenía 150 gigas o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de tarjetas se puede meter en un móvil o en un router como el que tengo de Teltónica. Es más, en este router se pueden meter dos tarjetas. Es muy fácil de sacar y meter una tarjeta, es como un móvil, tiene un pinchito, le sacas la bandeja y ahí metes la tarjeta que tú quieras y como digo, puedes tener una tarjeta, pues yo qué sé, española por ejemplo, y una tarjeta SIM del país en el que estás y elegir la que más te convenga en cada momento. Además, desde la propia web del módem tú puedes ver un montón de datos, pero un montón, y eso que no he salseado todavía todo, pero puedes ver, cosas de las que vamos a hablar en esta charla, pero por ejemplo también puedes ver los datos que has consumido, puedes ver a qué compañía estás conectado, me suena haber visto también que puedes ver dónde está la antena a la que estás conectado físicamente, o sea que, un montón de datos súper interesantes. Entonces eso, mi idea es ahora me voy a Escocia, comprar una tarjeta SIM inglesa con muchos datos, meterla y a correr. Pero luego hay empresas que suelen ser más caras que te ofrecen tarjetas SIM para toda Europa, ¿vale? Que normalmente no tienes datos ilimitados, pero bueno, si pagas mucho pues te dan muchos gigas. Luego también mucha gente me ha preguntado si hace falta homologar. En principio no, pero bueno, veremos, esto ya os daré un poquito más de información más adelante, pero en principio parece ser que no. Me preguntáis a ver cuál es la mejor compañía para tener datos. Vamos, yo trabajo en telefonía móvil y no creo que haya tampoco muchísima diferencia entre unas y otras. Además, pues a día de hoy tienes compañías que
que aunque no sean antenas de ese mismo operador, pues cogen, yo qué sé, pues yo he tenido Digimóvil y utilizo la red de Movistar, que se supone que es de las mejores. Pero bueno, también dicen que dan prioridad a los usuarios de Movistar frente a los otros. También deciros que he hecho muchas pruebas con el módem y con la conexión del móvil, que es lo que yo había estado utilizando hasta la fecha. He probado el módem que tengo nuevo y la conexión del móvil en 4 escenarios diferentes. Y en cada escenario he hecho unas 4 o 5 pruebas diferentes, vamos, que iba probando en diferentes momentos. Y lo que probaba era la velocidad de bajada, la velocidad de subida, y luego hacía lo mismo, pero con la red Wi-Fi que me proporcionaba el camión, ¿no? Para que os hagáis una idea, bueno, ha habido datos de todo, pero al final lo interesante era sacar la media, ¿no? Como digo, en Instagram Viajando Simple tenéis el vídeo donde se ve todo esto, pero la media ha sido que me ha dado una diferencia de 16 megas de bajada de media más con el módem y con la antena que utilizando el móvil que yo utilizo y que he utilizado durante los últimos 4 años para compartir internet y tal. La diferencia de subida han sido unos 10 megas de media. Ha habido momentos puntuales que ha funcionado mejor una cosa que otra, que ha habido más diferencia o menos, que ha sido exactamente lo mismo, que ha habido hasta 30 megas de diferencia, pero la media ha sido esa que os digo. También deciros que ha sido sitios siempre con cobertura, con bastante buena cobertura. Y donde me dicen que mejor funciona esto, o donde más se nota la diferencia es en lugares donde hay poca cobertura, cuando me vaya a perder por el bosque, cuando vaya a estar en una montaña también perdida, o en zonas más alejadas de la civilización. Así que en realidad estas pruebas, bueno, hay que cogerlas un poco con pinzas, porque la realidad es que a mí cuando más voy a aprovechar todo esto va a ser en esos momentos de escasa cobertura. Y por último, también me habéis preguntado mucho a ver si cómo está conectado. Si yo lo tengo conectado por cable, porque este módem, además de tener conexión Wi-Fi, por supuesto, tiene diferentes puertos Ethernet, o sea que tú puedes conectar, yo que sé, un ordenador por cable, que te va a funcionar mejor que por Wi-Fi, o por ejemplo, ahora mismo no se me ocurren que muchas más, una videoconsola, la puedes conectar por cable y cosas así. Yo no lo he hecho, sé que funcionaría mejor, pero como tampoco trabajo con videollamadas, tampoco necesito un uso tan exhaustivo y tampoco necesito que vaya tan bien, pues no lo hemos hecho porque era un lío, sobre todo teniendo el router en un lado y en el lado opuesto donde tengo la pantalla, porque ni siquiera tengo un ordenador fijo, así que no le veía mucho sentido. Pero si tienes un ordenador fijo de mesa en tu furgoneta o autocaravana, pues creo que tiene mucho sentido. Y bueno, dicho esto, creo que ya he contado un poquito todas las preguntas que hay un poco para mí, pero ahora vamos a hablar de lo más interesante, que es de lo que nos van a responder Hugo y Agustín. Además, como he dicho, un podcast internacional que me gusta traer a gente un poco de todos los lados. Y nada, ya vais a ver que saben un montón, cosas un poquito más técnicas que seguro que nos vienen bien a todos. Pues nada, no me entretengo más, os dejo con esta charla que he tenido con Agustín y con Hugo. Bueno, pues ya estoy aquí con 2 invitados muy internacionales, que es un lujo, la verdad es que poder estar aquí en un podcast donde no solo hablo con alguien de una empresa concreta, que tenemos un producto que a toda la gente que viajamos en furgo nos interesa, sino que tengo a 2. Así que nada, vamos a aprovecharnos de ellos porque nos han llegado un montón de dudas de gente que está interesada en poner un equipo de internet así. Y nada, pues qué mejor que Hugo y Agustín para responder a estas preguntas. Si queréis, Agustín y Hugo, presentaros un poquito pues quiénes sois, de dónde sois y contarnos pues de qué hacéis aquí, por qué estáis de invitados en el podcast de Viajando Simple. Muy buenas, Íñigo. Saludos a toda tu audiencia. Primero que todo, agradecerte por la invitación. Es un lujo estar en tu podcast. Soy Agustín de Teltónica Networks. Llevo la división de routers para España y Portugal. Y nosotros somos fabricantes de tecnología IoT, gateways, modems, routers. Y estamos en Lituania, te estoy hablando desde Vilnius, y de acá servimos a casi más de 145 países. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Agustín. Nada, y Hugo, cuéntanos un poco de ti. Sí, hola Íñigo, muchísimas gracias por la invitación. Hola Agustín, a todos los que nos escuchan. Y bueno, como ya has dicho, soy Hugo, hago parte de Pointing Antenas y por eso estoy aquí. Hago parte de la parte europea de Pointing. Estoy en Portugal, soy portugués. Trabajo en soluciones inalámbricas como las que vamos a hablar hoy
desde hace más de 10 años y sigo siendo un verdadero aficionado por ellas, así que me encanta estar aquí también. Pointing es un fabricante de antenas desde hace 2001, con un montón de cosas que ya han pasado en su historia, desde que en el inicio era una empresa que tenía antenas también de defensa y militares, y luego en 2015 nos separamos y hoy mismo somos la división comercial. Pointing Antenas ya no tiene antenas de defensa ni militares, pero estas raíces se notan también muchísimo aún en nuestros productos, en la forma como encaramos al mercado. Al día de hoy tenemos oficinas en Europa, en los Estados Unidos, en Asia y Pacífico y también en Sudáfrica, de donde somos, y la gran mayoría, como costumo decir yo, la gente inteligente se queda en Sudáfrica porque son las personas capaces de desarrollar nuestros productos, y en las restantes partes del mundo, bueno, es una estructura de venta y de proximidad al cliente, pero la gente verdaderamente inteligente, capaz de solucionar problemas de conectividad, está en Sudáfrica. Qué bueno, nada, muy, muy interesante. Nada, gracias por presentaros, gracias por estar aquí hoy. Y nada, vamos a empezar un poco de lleno, ¿no? Con las preguntas que nos ha ido mandando la gente. Que bueno, que la pregunta que más se repite en todos estos casos es curioso, ¿no? Porque no solo en el equipo de internet, sino a mí en el camión entero, cuánta gente me ha preguntado de ¿cuánto te ha costado? ¿Cuánto te ha costado? Me han llegado, pero no sé, decenas y decenas de mensajes. Pues nada, a ver si podéis respondernos eso. ¿Cuánto cuesta? Claro, ahora vamos a hablar un poco pues del equipo que yo tengo, que es un equipo pues de gama bastante alta, pero que claro, luego tanto Teltónica en sus modems como Pointing tiene un montón de variedades. Ya sabéis que invité aquí a José Antonio de Naseros y bueno, todo empezó un poco de ahí. Él me puso en contacto con Pointing, él me hablaba muy muy bien, luego entramos con Teltónica y bueno, pues hoy estamos aquí los tres para hablar de esto. Pero Agustín, si quieres empezarte un poco sobre qué precios andan los productos de Teltónica para que la gente se haga una idea. Perfecto, Íñigo. Y me parece que para ponerlos en contexto, vos nombrabas hoy tu equipo, que es el Root X11. Para que se den una idea, tu audiencia está en el orden de 330 euros. Sí. Pero bueno, yo creo que la idea un poco es profundizar en la gama de opciones y necesidades específicas de cada cliente, ¿no? Yo lo que quiero recalcar es que en algún punto cuando uno compra el equipo, también viene muñido de varios accesorios. Y no es que solo uno se lleva el router en sí mismo, sino que viene con un montón de antenas de LTE mobile, antenas Wi-Fi, antenas de GPS, en el caso tuyo específico de Root X11, por ejemplo, cables de Ethernet, una serie de accesorios que está genial, que no todos los otros proveedores te lo pueden dar. Y ni hablar que cuando uno tiene necesidades adicionales, como es el caso tuyo, en el que estás viajando por otros lares y precisas buena señal, qué mejor que adaptarte con una muy buena antena, como es el caso de las antenas que provee Pointing, y que quién mejor que Hugo nos cuente de esta combinación perfecta, ¿no? Sí. Agustín, más o menos ¿entre qué precios andan los routers? Porque sí, has dicho el precio bastante concreto del modem que tengo yo, que como hemos dicho, pues es un modem muy muy bueno, la verdad. Pero bueno, entiendo que hay de todos los precios, más o menos para que la gente se haga una idea desde qué precios hasta qué precios pueden encontrar los modems de Teltónica. Para que te des una idea, es un rango del orden de los 150 a 400 y algo de euros. Pero volvemos a lo mismo, yo creo que cada necesidad es muy específica y habría que evaluarlo. Sí, buenísimo. Vale, y Hugo, y si quieres contarnos tú un poco de la antena que llevo yo y qué otras antenas tenéis. Sí, y al final volver un poco más atrás y explicar, porque a la gente el precio final va a ser un conjunto de cosas, ¿no? Va a ser el router que llevas, la antena que llevas y luego también la tarjeta SIM y cualquier adaptación que puedas tener que hacer en la parte energética, que al final en teoría va a ser muy, muy sencilla. Pero vamos a enfocarnos en las 2 o 3 grandes cosas. La parte de la tarjeta SIM hablarás tú muy probablemente porque estás en España, conoces al mercado mucho mejor que nosotros, pero la parte de router ya la ha explicado a Agustín. Y en la parte de antena es un poco como la oferta de Teltónica también. Hay un conjunto de opciones y de diferentes precios. Actualmente nosotros tenemos 2 líneas de productos. Unas más grandes, que es la serie Mimo 3, las que llevas tú en tu camión, y luego una serie más pequeña, la serie PUC. Y después, ¿por qué son series? Porque dentro de estas 2, vamos a llamarle series de productos, puedes tener diferentes configuraciones. Puedes empezar con algo muy muy sencillo como es la PUC 2 que tiene 2 antenas LTE 4G, 5G adentro de una misma antena, y el precio rondaría
los 70 euros. Y luego puedes irte a la misma antena con la misma configuración 2x2 LTE, que es decir, una vez más, dos antenas 4G, 5G, que te puede, pero en un formato, en una serie MIMO 3, te puede costar unos 170 euros. ¿Y por qué? La gran diferencia entre las MIMO 3 y las PUC es la performance esencialmente en los entornos más rurales y remotos. Y porque como la MIMO 3 es un poco mayor, tiene mejor performance en las frecuencias más bajas, que al final, y no tenemos tiempo para explicarlo hoy en total detalle, pero las frecuencias más bajas son las más utilizadas en las zonas más remotas y más rurales. Luego, y volviendo ahora para tu escenario en particular, la antena que llevas tú en tu camión es una MIMO 315 que tiene dos antenas LTE 5G adentro, dos antenas Wi-Fi y una antena GPS, y esta tiene un coste para el cliente final de 235 euros. Pero si queremos una configuración exactamente la misma en la versión más pequeña, la PUC 5, este tendría un coste de 125 euros. Así que, como puedes ver, va a tener un rango entre 70 euros hasta 200, bueno, si quieres una LTE 4x4 y todo más, pero hasta la antena que tienes tú, que me parece que ya es una muy buena solución para furgonetas o camiones como el tuyo, entre 70 y 235 euros sería el rango de precios. Sí. Vale, perfecto. Ya hemos hablado del precio y ahora sí que me parece interesante hablar un poco del tamaño, ¿no? Que es otra cosa que nos han preguntado, porque en una furgoneta, sobre todo en las más pequeñas, hay muy poco espacio. Por suerte yo tengo muchísimo espacio en el camión, pero en todas mis furgonetas anteriores iba bastante justo. Entonces, ¿sobre qué tamaño rondan este tipo de módems y antenas? Para que te des una idea, el Root X11 está en el orden de casi 500 gramos, 400 y pico de gramos en lo que hace al peso y entra prácticamente en la palma de tu mano. Así que en ese sentido podemos decir que es un equipo de poco tamaño. Sí, efectivamente. Yo lo tengo ahí escondido en un armario ahí dentro y la verdad es que no ocupa nada. ¿Y qué me dices del tema de la antena, Hugo? Porque mucha gente también tiene miedo que sobresalga mucho, porque claro, eso hace que estés levantando la altura y que igual para entrar en algunos sitios no te lo permite. La más pequeña tiene 3.6 centímetros de altura y 10 centímetros de diámetro. Esta es la más pequeña. La antena más grande, la que llevas tú en tu camión, tiene 15 centímetros de altura y luego, 15 centímetros de altura y 25 centímetros de comprimento y pesa en torno de 1 kilo y 300 gramos. Sí, esto al final depende de los problemas de altura que tengas, pero bueno, pues efectivamente tampoco es para tanto. No, claro, porque mismo con 15 centímetros de altura, en la gran mayoría de los casos no va a ser demasiado. Sí, pero bueno, está bien saber que si tienes problemas de altura porque vas justo por lo que sea, pues siempre tienes una opción más pequeña, o sea que eso es genial. Claro. Vale, igual hay mucha gente que todavía no sabe exactamente cómo funcionan este tipo de antenas y routers. Si queréis dar más o menos el funcionamiento concreto de cada producto. Para que te des una idea, un router se conecta a la red del operador y eso te proporciona después el internet a los dispositivos que vos conectes al Wi-Fi hotspot o a la LAN que vos crees, ¿no? Sí, al final es muy parecido a un router de casa, ¿no? Lo que pasa es que la conexión, en vez de cogerla desde la pared, desde el enchufe donde sale la línea telefónica, lo coge desde una tarjeta SIM mediante unas antenas, ¿no? Totalmente, es súper simple. Vos lo que precisas es el router con una fuente de alimentación, una SIM card y una antena externa. Sí. Vale, pues de la parte del router está claro. ¿Y la antena más o menos cuál es el procedimiento que hace la antena, Hugo? Bueno, la antena es tan simple como lo hacía sonar a Agustín. Es ponerla ahí, el momento de instalarla, no sé si vamos a hablar de eso o no, pero en el momento de instalarla hay que tener un par de preocupaciones, que sea la primera, ponerla afuera, y lo explicaré un poco, y garantizar que no tienen obstrucciones, obstáculos, nada que sea metálico o de agua o que tenga agua adentro muy cerca, porque las partes metálicas y las partes de agua van a causar interferencias. Así que es verdaderamente muy, muy sencillo ponerla afuera. Sí, la verdad, al final todos sabemos más o menos cómo funciona una antena. Y lo que también mucha gente nos está preguntando, bueno, a mí me han dicho, ¿no? Porque muchas veces he compartido, he enseñado fotos y tal, y he puesto la marca del producto que es, o incluso el modelo concreto, pero muchas personas me han dicho, oye, pero ¿dónde puedo comprarlo?
Si queréis decirnos dónde pueden encontrar en España estos productos. Bien, para tus oyentes de Portugal y de España, tenemos resellers revendedores en toda España y Portugal. Y después tenemos socios y presencia en más de 145 países. Prácticamente estamos súper cubiertos. Sí, trabajamos con distribuidores de valor añadido, es decir, gente que sabe efectivamente muchísimo de antenas y de routers, y luego estos distribuidores trabajan con revendedores especializados también. En España puedes buscarlas en tiendas como Antonio Tomás Telecomunicaciones y otros vendedores y otros e-commerce o e-tailers, tiendas online a donde las puedes coger también. Sí, no, la verdad es que yo cuando nos llegó esta pregunta busqué un poquito en Google y enseguida, en cuanto pones el modelo, enseguida Sí. encuentras diferentes opciones, incluso tiendas especializadas en equipamiento para barco, que me ha parecido curioso. Ahí también he visto tanto el modem como las antenas. Así que, pues invita a todo el mundo a echar un vistazo por ahí, seguro que lo encontráis rápido. Vale, luego hay mucha gente que en vez de contar con un equipo como este de, oye, pues un módem como el de Teltónica, una antena externa, pues dicen, oye, yo tengo un pequeñito módem a batería y bueno, pues con eso más o menos estoy funcionando. ¿A vosotros qué os parece como opción esa de un módem portátil 4G que vaya con una tarjeta? ¿Es una opción? Sí, no deja de ser una de las posibilidades, ¿no? De estar conectado, siempre conectado cuando vos estás de viaje. Pero bueno, ten en cuenta que, por ejemplo, el caso del Route X11, el Route X11 no es un módem, sino que es un router celular con 2 tarjetas SIM, y el módem sería solo un componente del router. No sé si me explico. Sí, que es algo bastante más que un simple módem que tiene. Y luego, a mí me gusta mucho esa opción de que tenga dos tarjetas SIM. Porque yo siempre digo, ¿no? Que por suerte podemos optar a 2 operadores diferentes. Entonces tú puedes elegir qué tarjeta SIM utilizar en cada momento. Eso me parece muy buena opción. Yo diría, cuando te referís a eso, yo lo que sumo es que en 3 pasos, vos desde tu web interface, del user interface, vos podés programar la forma en la que vas a trabajar con un operador u otro en función del lugar o la zona en la que te encuentres. Sí, al final estos routers de batería portátiles hay que mirar a ellos como fueran una especie de móvil, pero sin la pantalla de un móvil. Al paso que un router como lo de Teltónica que estamos hablando y una antena de exterior como la nuestra va a ser completamente diferente. Para explicar a la gente un poco lo que es el papel de la antena en la parte de conectividad, les quiero hablar un poco de la comparación con las antenas y los routers, con los neumáticos de una furgoneta y la furgoneta en sí. Es decir, que si yo tengo una furgoneta que sea, me dices tú, Íñigo, ¿cuánto cuesta una buena furgoneta? ¿50.000, 70.000, un poco más, un poco menos? Pero voy a invertir una cierta cantidad de mi dinero para tener una furgoneta buena. Y luego voy a salir a la calle con neumáticos de baja calidad, que no tienen el agarre a la carretera que me gustaría o que me daría la seguridad, el conforto que típicamente una furgoneta de 50.000 me iba a dar. Es exactamente el mismo que pasa con un router y las antenas. Si hago una inversión en la parte del router para poder tener la señal más estable y con una conectividad con mayor calidad a la internet, hay que poner las antenas certas para tener el agarre a la señal, porque si no traigo la señal para el router, no voy a poder tener una buena calidad de conectividad en mi router y luego mi inversión en la parte de router, sea lo router que sea, no va a funcionar. Así que esto es un poco la razón para hacerlo de la forma que lo estás haciendo tú, Íñigo, en tu camión, con un router y antenas propias para que tengas el agarre y puedas tirar máximo partido, máxima performance de tu inversión total en la parte de la SIM, los datos que se estás pagando, la parte del router y para que puedas, claro, seguir trabajando y disfrutando de todo lo que hagas en la internet. Me encantó, Hugo. Genial. Sí, me pareció muy interesante también lo que dejó bastante claro José Antonio de Naseros en el podcast cuando le invité. Dice, claro, un móvil o un pequeño módem de estos tiene una antena muy, muy pequeña. Claro, no, por lógica, o sea, no es comparable con una antena que ocupa como 3 veces el tamaño de ese módem, que ese módem tiene ya muchas más cosas. Así que sí, yo personalmente cuando viví en una furgoneta en Australia en 2015, utilicé uno de estos módems, bueno, un tiempo, y luego he estado 4 años viviendo sin él.
Así que bueno, pues con eso ya digo que a mí personalmente no me cambiaba mucho respecto a compartir la conexión del móvil, porque efectivamente pues la antena al final es prácticamente del mismo tamaño. Sí que puede tener alguna pequeña mejora en cuanto a, oye, pues tienes un dispositivo con internet y se conectan varios dispositivos ahí, como, oye, pues si tienes, yo qué sé, un ordenador, un Smart TV o, yo qué sé, un móvil, una tablet, todo se conecta al mismo modem. Igual eso es un poco más cómodo, no tienes que andar encendiéndolo, pero bueno, para mí no fue grande el cambio. Luego también, Hugo, has hablado antes de que la antena tiene varias cosas, ¿no? Como por ejemplo un GPS, y es algo que a la gente le parece muy interesante. O sea, ¿tiene un GPS? ¿Qué funcionamiento tiene? ¿Para qué sirve? ¿Se puede localizar la furgoneta gracias a este GPS? Sí, Íñigo, la parte de la antena GPS, la pregunta la voy a pasar para Agustín, porque la parte de la antena lo que va a hacer es garantizar la señal GPS al router. Luego, esta parte de saber a dónde está la furgoneta y esta, capacidad va a salir de la parte del router. Así que, Agustín, si lo puedes enseñar un poco mejor. Genial, Hugo. Amplío un poco. Como vos muy bien decías, el GPS está incorporado, está inbuilt en el mismo router. Está construido en el mismo router. Entonces, en ese caso, vos lo que puedes hacer es geolocalizar tu caravana entrando a la página del Web User Interface del equipo del dispositivo Route X11 en este caso. Entonces, vos podés entrar a la página mapa y podés ver las coordenadas, la posición del equipo e inclusive tenés la capacidad de recopilar todo este dato de GPS y enviarlo a un servidor dedicado. Entonces ahí podés ver claramente la funcionalidad de geolocalización con el GPS. Vale, nada, suficiente. La verdad es que me parece algo muy interesante el aprovechar el GPS que tienen los dispositivos. Así que creo que eso, pues desgraciadamente ahora que roban muchas furgonetas, pues igual te podría venir bien. Y bueno, también quería preguntaros un poco sobre la instalación. Yo no he hecho la instalación de mi antena, ya sabéis que el camión lo han hecho en un taller, en Port Camper, en Barcelona, y ellos lo han hecho muy bien. Además, había una persona, Agus, que bueno, pues sabe mucho sobre esto, le gusta mucho todo esto. Y ha hecho muy buen trabajo, pero ¿qué me diríais sobre la instalación? ¿Cómo veis la instalación en una furgoneta, en una autocaravana de estos equipos? Yo te devuelvo la pregunta, Íñigo, porque vos, por ejemplo, tenés el router ¿en qué locación? Sí, yo el router lo tengo en un pequeño armario donde, bueno, tengo un par de cajas y ahí en una de las esquinas está puesto. Y la antena está colocada en el techo prácticamente encima. Ahí está. Yo creo que a la larga, digamos, como obviamente todos los dispositivos usan ondas de radio, ¿no? Y cada obstáculo que haya entre el router y el dispositivo va a reducir la calidad de la señal. Así que yo creo que en definitiva lo que es clave es la ubicación de la antena. Así que Hugo, vos mejor podés explicarlo. Sí, gracias. Lo más importante es que, como decías, que la coloques fuera del vehículo. Y la razón es que tener la antena dentro del vehículo hará que la señal recibida por el enrutador no sea tan fuerte. Y no, la gente puede pensar, bueno, es porque está dentro de algo. Pero no solo porque para llegar a la antena las ondas de radio tendrían que pasar o que atravesar la estructura del vehículo, que está hecha en otras cosas de metal y el metal es un gran atenuador y de las ondas de radio, pero también porque la naturaleza de la parte de dentro del vehículo creará muchas ondas de radio reflectantes. Y estas ondas radios reflectantes, al momento de llegar a las antenas y después al router, pueden crear aquello a que llamamos nosotros en la parte radio la interferencia destructiva, que conduce a una pérdida de calidad de la conexión. Así que en el momento de instalarla, punto 1, sacarla afuera, ponerla en el techo de la autocaravana. Y punto 2, como ya empezaba a decir, poner la antena el más lejos que podamos de cualquier posible obstáculo, principalmente si es metálico o que tiene agua adentro. Y cuando hablamos de furgonetas o de camiones como lo de Íñigo, puede ser cualquier cosa, sistemas de aire acondicionado, depósitos de agua, paneles solares, lo que sea. Y bueno, estos son los dos grandes puntos que hace falta mirar cuando estamos instalando la antena. Y después de esto viene la parte más sencilla. Bueno, claro, sencilla si lo estás haciendo con una antena pointing, porque la parte siguiente es, ya has decidido a dónde vas a montarla, ponerla. Y todas nuestras antenas traen listas para usar, sea de la caja con que las compras, un conjunto de opciones de montaje.
Los diferentes modelos, claro, tienen diferentes opciones de montaje, pero las opciones van desde un montaje de superficie plana, un par de montajes de spigot, como lo llamamos nosotros, spita o spiga, no sé muy bien cómo decirlo en castellano, con diferentes longitudes, montajes magnéticos, montajes en poste, sea vertical o horizontal. O sea, virtualmente no va a haber un lugar o una forma que no puedas instalarla. Así que elige con criterio el sitio a donde vas a ponerla y bueno, y después con todos los accesorios que tenemos en nuestras antenas va a salir muy, muy sencillo. Vale, nada, muy, muy interesante y la verdad es que sí, por lo que tengo entendido es algo muy, muy sencillo. Y lo que a mucha gente le interesa también es saber si este equipo puede funcionar a 12 voltios o es solo a 220, porque, bueno, vosotros igual no sabéis, pero normalmente las equipaciones de sistema eléctrico dentro de una furgoneta autocaravana normalmente son a 12 voltios. ¿Qué pasa? Que utilizamos un inversor que consume potencia para poder utilizar los productos a 220, como puede ser, pues yo que sé, el cargador de un ordenador, una batidora, las cosas que normalmente la usamos a 220, pues utilizamos un inversor. Pero el router, por ejemplo, Agustín, ¿se puede utilizar a 12 voltios o solo se puede utilizar con un enchufe de casa normal a 220? Mira, el rango de entrada del equipo es de 9 a 50 volts, para que te des una idea. Necesitas que el equipo, a través de una fuente de alimentación, se puede conectar a la toma corriente normal de tu casa, pero también podrías conectarlo a una batería usando el enchufe de encendedor de cigarrillos. Sí, sí, tal cual. Efectivamente, en el taller lo que hicieron fue convertirlo a 12 voltios para poder conectarlo, pues como si fuese una toma de mechero, como bien decías. Así que, bueno, pues por esa parte efectivamente lo podemos dejar así. No hace falta tener el inversor encendido para que funcione el router. Y eso es genial. Y hablando un poco de esto, también a la gente he notado que le interesa mucho saber el consumo que tiene. No sé si, Agustín, sabes decirnos más o menos un consumo aproximado que puede tener el router y la antena. Ya te lo digo, porque me encantó esa pregunta que me haces, porque tiene su complejidad, ¿no? Porque si bien obviamente tenés, ya que estoy recomiendo a tus usuarios, recomiendo a los oyentes chequear la página de Teltónica Networks, que tiene un espacio específico que es el de Wiki, Internal Wiki, en la que los usuarios van compartiendo sus distintas experiencias y también intervienen los ingenieros. Está muy buena la página, si la pueden mirar está genial. Pero yo, para que te des una idea, el equipo cuando están en idle, o sea que no está en servicio a tope, en la que por ejemplo supone que tiene solo la conexión de datos con un tráfico no adicional, ahí puede andar más o menos en unos 3.84 watts de consumo. Y después, si vas subiendo la complejidad, entonces tenés transmisión de datos a máxima velocidad, tenés 4 dispositivos LAN conectados, hay una carga en la CPU, hay transferencia de datos de Wi-Fi, GPS y tal. Por ejemplo, un USB conectado, un dispositivo USB conectado, ya se te puede ir casi a 10 watts. Entonces, para que te des una idea, el rango va más o menos entre 4 y 10 watts de consumo. Sí. Sí, la verdad es que no es nada, es un consumo muy, muy bajo, así que sí, porque yo pensé también, bueno, pues igual apagar y encenderlo, pero cuando lo fuese a usar, ¿no? Pero la verdad es que me he dado cuenta que el consumo es tan bajo que no hace falta. Bueno, creo que con esto ya hemos cerrado la mayoría de preguntas que nos ha llegado de la audiencia cuando en redes sociales dijimos, oye, vamos a hacer este podcast. Sabía que es un tema que le interesa mucho a la gente porque cada vez más gente trabaja desde el ordenador. Agradeceros desde aquí a Agustín y a Hugo la participación en el podcast. También quería preguntaros si creéis que nos hemos dejado algo o si queréis añadir algo más que pueda parecer interesante a la audiencia de Viajando Simple. Pienso que podría añadir aquí una información más que es, al final, hay un montón de antenas diferentes en el mercado. Mismo nosotros tenemos 2 líneas diferentes y es una pregunta que probablemente la tendrás también y que vas a hablar de ella al respecto de la parte de la SIM card, que es, bueno, ¿y cómo hago para usar el sistema fuera de España? Cuando estoy en viaje, ¿qué debo mirar en el momento de elegir la SIM, el router, la antena? Claro, me gustaría enfocar un poco en la parte de antena, que ni todas las antenas son iguales y hace falta mirar a 3 aspectos diferentes y principales en el momento de elegir la antena. Típicamente la gente cuando busca una antena va a mirar a 3 cosas: las frecuencias que cubre, la ganancia que tiene
y cuánto cuesta esta antena, ¿no? Porque empecemos por el costo, el tema del coste. Es muy relevante, pero no es de verdad un parámetro de antena, porque no es un parámetro eléctrico ni es un parámetro mecánico, pero sin embargo es resultado de aquello que son los parámetros de la antena, ya que los productos de mayor precio tienden a ser mejores y esto es lo mismo en nuestras antenas, en nuestras series de antenas. Pero yo quiero enfocar 3 cositas solo. La parte de frecuencia, la parte de ganancia y finalmente el aspecto más importante, la parte de patrón de radiación sin ser demasiado técnico. Lo voy a hacer en un par de minutos. La parte de frecuencia. Esto es realmente y particularmente importante. Como es posible que vas a estar viajando por diferentes países, es importante que la gente sepa que en diferentes países las frecuencias de 4G o 5G pueden ser diferentes. Por ejemplo, en España, los operadores utilizan para 4G las frecuencias 700 a 900 MHz, luego 1800, 2100 y 2600 MHz. Pero en Sudamérica, por ejemplo, también se utilizan los 600, la frecuencia entre 600 y 700 MHz. Así que probablemente no es tan probable que lleves tu furgoneta a Sudamérica, pero lo que te quiero comentar yo es que va a haber frecuencias que están en unos países y no están en otros. Por ejemplo, aquí en Europa, el Reino Unido utiliza 1500 MHz. Y en Francia no, en España tampoco. Así que enfocarse en la antena que cubra las frecuencias de 600 hasta 3800 MHz. Y cuando digo yo antenas que cubran, lo que quiero decir es que deben tener una ganancia y un patrón de radiación adecuados en esa frecuencia. Luego tenemos la parte de ganancia. Solo quiero dejar algo claro también aquí, que cuando miramos a las letras gruesas en negrito que describen una antena, vamos a ver la frecuencia que cubre, el nombre de la antena y el número que describe su ganancia. Este número, esta cifra, es solo la ganancia más alta que esta antena puede lograr de todas las frecuencias y apuntando en una dirección particular. Esto significa que si vamos a usar nuestro router y una antena 4G, 5G, lo que sea, en un entorno rural o remoto, como es muchísimas veces el caso de alguien que tiene una furgoneta o un camión, no podemos simplemente mirar aquí. Este número, esta cifra, como es solo un número, no te va a decir la ganancia en las frecuencias más bajas, porque la ganancia en las frecuencias más bajas es típicamente más baja que las ganancias en las frecuencias más altas. Así que hay que mirar al gráfico de ganancia en la hoja de datos de la antena y la performance en las diferentes frecuencias. Y finalmente, y claro, perdona porque ya sé que acabé tomando un poco más de tiempo para decir esto, pero es realmente lo que diferencia y lo que te permite elegir la antena cierta, hay que mirar a los patrones de radiación. ¿Y qué es esto? Es la forma física para a dónde está apuntando la ganancia de la antena y qué ganancia tiene en cada dirección y en cada frecuencia. Cuando miramos a una antena como la tuya que te llevas tú, Íñigo, es una antena omnidireccional y la gente va a poner típicamente antenas omnidireccionales. Lo que esperamos es que sea verdaderamente omnidireccional, sea que punte su ganancia 360 grados en su alrededor. Así que cuando miramos a un patrón de radiación de una antena de estas, si la miramos de encima, tiene que parecer una circunferencia. Pero si la miramos desde el lado, tiene que parecer una rosquilla, un donut, como dirían los americanos. Esta forma de rosquilla quiere decir que la ganancia está mirando y puntando al horizonte, que es a donde van a estar los mástiles de los proveedores. Y luego la forma de circunferencia nos garantiza que la performance de tu sistema es exactamente el mismo 360 grados en tu alrededor. Así que no importa cuál la posición relativa del mástil a nuestra furgoneta, sea cuando estás moviéndote, sea cuando paras la furgoneta, porque si es verdaderamente omnidireccional, la performance será siempre la misma. Así que lo quería dejar también porque es la forma como hay muchísimas antenas y opciones en el mercado, pero hay que saber elegir. De la misma manera que sabemos elegir la comida, lo que sea que compramos para nuestras vidas, el móvil, la pantalla de nuestro ordenador o nuestra televisión, y podemos mirar un montón de reviews. En antenas y routers muchas veces no es tan sencillo encontrar los criterios para valorarlas y estos son los criterios que la gente debe mirar.
Así que nada, muchísimas gracias, Íñigo. Ha sido un verdadero placer y mucha suerte para ti. A mí, Íñigo, me gustaría agregar que el objetivo principal es poder ayudar a la persona que viaja a estar conectada, que sea fácil de instalar los equipos, que eso creo que lo tenemos del lado de Teltónica y Pointing, está genial, y que puedan aprovechar al máximo estas capacidades que les dan esta tecnología, que quizás es un poco más industrial, pero que definitivamente les va a prever una conexión más estable y confiable, y por ende en el largo plazo obtener mayores, digamos, beneficios, ahorrar en data, así que, y sacar el máximo provecho a la conectividad. Sí, nada, bueno, millones de gracias a los dos. Gracias, Hugo, por ese apunte un poquito más técnico, que creo que ayuda mucho. También invitar a la gente que si tienen cualquier tipo de dudas, que no dudéis en contactar a Teltónica o a Pointing. Dejaremos en el artículo que acompaña este podcast por ahí toda la información que necesitéis para que os podáis poner en contacto, comprar los aparatos o lo que sea. Y nada, pues eso, aclarar que si de verdad queréis trabajar desde una furgoneta, pues a mí lo que me ha pasado muchas veces es me he tenido que mover. Tengo que hacer algo que necesito conexión de internet, no tengo internet y me he tenido que mover. Y al final eso es un consumo extra no solo de tiempo, sino que también de gasolina, ¿no? Ya como está a día de hoy la gasolina, pues eso es dinero. Entonces que con este tipo de equipos, pues a mí personalmente sé que ya me han empezado a ayudar a poder trabajar desde prácticamente cualquier sitio. Así que nada, oye, que volver a agradecer vuestra participación en el podcast, invitar a todo el mundo que conozca vuestros productos, que millones de gracias y seguiré disfrutando de tanto de la antena como del router gracias a vosotros. Os mando un abrazo, chicos. Muchas gracias, Íñigo. Les deseo a todos tus oyentes muy buenos viajes, mucha conectividad y seguir sumando experiencia. Un saludo fuerte. Gracias a todos y muchísimas... y lo que dice Agustín hace todo sentido y no puedo añadir nada más. Muchísimas gracias.